voz de los protagonistas. En Contextos. Y están con nosotros Guillermo Covarrubias, director del DIF Torreón, viene acompañado de Claudia García, directora jurídica para asuntos de familia. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, y en primer término, que nos comenten su opinión de la aprobación a la reforma al Código Penal Federal para incluir como delito el abandono a un adulto mayor teniendo la obligación de cuidarlo. Esto fue uno de los decretos que salieron ya casi al final del anterior periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y finalmente fue aprobado. ¿Qué opinión les merece? Bueno, buenos días, licenciado Juan Ceballos, licenciada Marcela, gracias por el espacio. Para nosotros DIF Torreón alienta este tipo de reformas a las leyes para poder garantizarle los derechos, en este caso a nuestros adultos mayores, y en el área jurídica del DIF Torreón pues siempre estamos en la mejor disposición de poder acatar estas nuevas reformas para poder asesorar a nuestros adultos mayores, a las familias, porque a veces muchas veces el abandono se tiene y es muy difícil nosotros poder conciliar con algún familiar para que de esta manera puedan hacerse responsables. Aquí la licenciada no me dejará mentir en el sentido de que hay mucha adulto mayor que no se atreve a hacer la denuncia de un familiar, sobre todo aquel adulto mayor que está en una situación de vulnerabilidad y que esas reformas vienen a modificar para poder nosotros hacer un trámite de manera jurídico y poder orientar al adulto mayor para que se pueda aplicar alguna pena en caso de abandono cuando se encuentre en estado de vulnerabilidad de este adulto mayor. Que de hecho ya hay penas, tanto corporales como administrativas, para las personas que, teniendo la obligación de cuidarlos, se desatiendan de esa obligación, licenciada. Así es, ya existen penas, como bien lo dice, señaladas en el Código Penal Federal, reformas del 2016, que van desde 1 mes hasta 4 años, que son, pueden ser privativas de la libertad. Sí, y en este sentido, ¿qué posibilidades hay? Es decir, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen tanto en asuntos jurídicos como en asuntos familiares al interior del DIF, esta reticencia que hay de los adultos mayores a denunciar, es decir, ellos no sabían la mayoría de ellos no saben todavía que hay una ley que los protege en ese sentido. ¿Qué posibilidades hay que ellos tengan las agallas de ir a denunciar a un familiar que los haya abandonado? Es muy difícil. Normalmente cuando llegan, inclusive cuando existe el abandono, es muy difícil que lo pueda denunciar la persona adulta mayor vulnerable. Normalmente nos lo refieren los vecinos o alguien cercano a él, pero que no se encuentra ese parentesco. Para nosotros es complejo muchas veces poder localizar a la familia y poder nosotros definir alguna situación referente a esa denuncia. Cuando ahorita platicaba yo con la licenciada antes de entrar al programa, de los adultos mayores en abandono que tenemos, casi nadie se atreve a denunciar a su familia, ni inclusive a darnos datos de poder ir y localizar a ese adulto, a esa familiar para que se haga responsable. Sin embargo, hablábamos ahorita y comentábamos de que en la mayoría de los casos el abandono se da porque ese padre o esa mamá fueron algo duros con los hijos, y hay hijos que toman ese rencor hacia ellos y eso es lo que muchas veces genera ese abandono y lo deja en una situación de vulnerabilidad al no contar con alguna pensión. Sin embargo, nosotros siempre estamos al pendiente de poderlo hacer y buscamos mecanismos de apoyos, y cuando existe ese mecanismo jurídico lo aplicamos a través cuando se localiza a esa familia, y la licenciada Claudia es la que le toca atender estos temas directamente cuando ya hay alguna situación concreta que podamos nosotros actuar. Ingeniero, conocí un caso y me parece bien interesante porque, bueno, aquí no podemos entrar en generalizaciones, sino cada caso tiene sus particularidades, donde esta persona había abandonado prácticamente a sus hijos durante infancia, adolescencia, y había tratado de regresar al seno familiar ya en la edad adulta, y entonces de pronto demandaba la atención de sus hijos.
Ustedes particularizan, ustedes revisan caso a caso, porque habrá donde sí se justifique y habrá donde no. En un caso como este, después del abandono, el padre o la madre todavía tiene derecho al cuidado que los hijos le puedan proveer. Ahorita hacíamos referencia entre la plática al tema previo a entrar, y sí mencionábamos que cuando existe un antecedente de que el hijo o hay una denuncia de maltrato del padre hacia el hijo, sí, posteriormente ese hijo, cuando ya es adulto mayor, tiende a abandonar. Y cuando se hay una justificación, ahorita le voy a ceder el micrófono a la licenciada Claudia porque detallaba más, a grosso modo, este tipo de detalles y este tipo de situaciones que se presentan cuando sí existe un antecedente. Cuando no existe el antecedente de que el papá quiere regresar con el hijo y el hijo refiere que fue maltratado, pero no hay un antecedente, son situaciones diversas que se deben de atender, y ahorita le voy a ceder la palabra a la licenciada para que nos detalle un poquito más esto. Sí, como efectivamente lo dice el ingeniero Covarrubias, sí hay una exoneración para los hijos cuando los padres no se hicieron cargo, cuando debieron de haber cubierto, ahora sí que la pensión es revertible. Yo como madre, por ejemplo, ahorita estoy sujeta de derechos y obligaciones para con mis hijos cuando son menores de edad. Ya una vez que yo sea adulta mayor, yo puedo revertir esa situación y solicitarle a mis hijos pensión alimenticia y demandarles. Si ellos tienen un trabajo estable, pues igual es el descuento por nómina. En el caso de los papás que no cumplieron con esta obligación, sí tiene que haber un antecedente o tienen que probarlo en juicio para poder ser exonerados de esa responsabilidad y obligación que los hijos tienen hacia los padres. Luego, hay adultos mayores en casa y puede ser que tengan techo, puede ser que tengan comida, que a veces no es necesariamente la que están necesitando de acuerdo a su condición física, pero hay una cierta omisión de cuidados, es decir, hay un abandono, puede ser que la persona está en su habitación y jamás entren ni siquiera a verle, ni a atenderle, etcétera. Ahí también entraría un procedimiento legal en contra de los hijos. Claro. Sería administrativo con nosotros, por ejemplo, sí pasa mucho, esto sí lo vemos seguido en la oficina, y primero concientizamos a la familia. El adulto entra en depresión, claro, y eso es triste. Nosotros les brindamos el apoyo psicológico, pero le decimos, sin el apoyo de la familia, pues es difícil sacar al adulto mayor de esa depresión. Entonces sí concientizamos mucho a la familia en ese aspecto y sí hemos logrado buenos resultados. ¿Y tienen ustedes registro, independientemente de los casos de abandono de adultos mayores, es un hecho que se da violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica en contra de adultos mayores? ¿Tienen ustedes registro al respecto? En expedientes sí. Una cantidad de números de expedientes, la verdad ahorita no sabría decirle, porque sí son pocos, como bien dice el ingeniero Covarrubias, es muy difícil que el adulto mayor denuncie. Normalmente recibimos esas denuncias por parte de los vecinos o de alguno de los hijos que sí se hace cargo del adulto mayor y refiere el abandono por parte de los demás hermanos. El dato estadístico es muy difícil poderlo calcular, porque vuelvo a decir, sí existe en los hogares esa situación que comenta el licenciado Juan Ceballos, pero es difícil detectarlo porque muchas veces no lo denuncian. Siempre lo tratamos de localizar, o nos lo refieren los medios de comunicación, los vecinos, cuando detectan esa situación, a veces cuando hay esa convivencia o esa cercanía con la familia. Por eso siempre aprovecho los espacios como este y hacemos la invitación a la ciudadanía para que cuando existan o se den cuenta de esta situación puedan hacerlo ver, porque hay adultos mayores que ya no se pueden valer por sí mismos y están en el domicilio, y es muy difícil a veces tomar un teléfono, o sobre todo es difícil venir a denunciar. Por eso siempre hacemos la invitación y de esta manera el DIP Torreón va a estar siempre presente apoyando tanto a menores como a adultos mayores o a quien lo requiera en situación vulnerable. Pero también se da el caso, por ejemplo, de vecinos que denuncien alguna violencia física o psicológica, emocional o económica contra un adulto mayor, y sin embargo a la hora de la investigación el adulto mayor lo niega por temor a represalia del mismo familiar. Pero el estudio y la visita te refieren muchas cosas. A veces el adulto mayor al negarlo
los perfiles psicológicos o las situaciones de investigación es cuando nos damos cuenta, o inclusive hacerle la pregunta al familiar. Los psicólogos tienen sus técnicas que los llevan y los conducen a poder determinar perfiles de situación de vulnerabilidad o de violencia sobre el adulto mayor, y que de esa manera nos arrojan resultados, que es como nosotros conducimos a ciertas sanciones administrativas a la familia. A ver, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, cuando un anciano es diagnosticado ya con una enfermedad terminal y los hijos o la familia ya no quieren darle atención médica porque finalmente el diagnóstico ya es irreversible? ¿Hay alguna manera de presionar para que de todos modos este anciano reciba la atención que requiere? No nos ha tocado particularmente esa situación, pero claro que la ley sí establece esas medidas. Ajá. ¿Y ustedes cómo intervienen? O sea, ¿necesita ver la denuncia por medio o el señalamiento de por medio de que alguien está cometiendo una omisión de cuidados para que ustedes atiendan? Sí, si llega el señalamiento al DIF Torreón, nosotros dentro de la investigación vemos, vamos a suponer que ya hay un adulto mayor que tenga cáncer y ya es en fase terminal y no le quieran dar la atención. Nosotros primeramente buscamos la atención. Si tiene seguro social, si tiene ISSSTE, pues lo referimos a la institución a la que pueda tener el derecho. Si no lo tiene, inmediatamente lo inscribimos al Seguro Popular, le damos la atención inmediata en cuanto a salud, y inmediatamente nosotros procedemos a hacer la investigación para tratar de forzar o de manera, no forzar, sino de manera conciliatoria, a hacer entrar en conciencia a la familia para que pueda atender. Normalmente si no lo abandonan, y usted tiene conocimiento en el albergue del Padre Stala, donde tenemos nosotros muchos adultos mayores que cuando están ahí o enfermitos no aparece el familiar. Desafortunadamente, cuando fallecen, salen los familiares a pelear la casita, a pelear el bien que muchas veces ahí dejó, y es cuando nosotros ahí tomamos la medida precautoria o administrativa para poder hacerle ver a la familia que no se hizo cargo, y que el Estado, a través de los organismos de la sociedad civil, siempre apoyamos a este tipo de familias. Pero sí es complicado muchas veces ejercer o ejecutar alguna acción en contra de la familia. ¿Qué pasa con los ancianos que están en situación de calle y que muchas de las veces tienen algún trastorno inclusive mental, y no se conocen ni dónde está la familia, etcétera? ¿Ustedes qué hacen por ellos y qué puede hacer la sociedad por ellos? Si nos lo reporta algún ciudadano, o si nosotros lo detectamos, o si algún medio nos lo hace saber, nosotros vamos en busca de esta persona. Obviamente lo invitamos no va a acceder a ser inclusive apoyado. Siempre nos corren, siempre procuran, y no podemos ejercer de una manera la violencia en contra de él, pero sí normalmente nosotros accede a que sea atendido, lo llevamos a alguno de los albergues, primero lo bañamos, lo cambiamos, lo rasuramos, le damos toda la atención, y muchas veces sí nos lo aceptan en las asociaciones civiles que prestan este tipo de ayuda en la ciudad de Torreón, o buscamos en algunas otras ciudades cercanas en las cuales tenemos convenio. Puede ser Saltillo, puede ser Parras, puede ser Matamoros, o inclusive hemos enviado gente a San Luis Potosí que nos apoya con este tipo de gente. Entonces sí hay maneras de colaboración y de poder asistir a este tipo de personas que muy difícilmente se dejan ayudar, pero cuando se dejan, o sea, con toda confianza, el DIF Torreón participa en este tipo de situaciones. Y en este caso hay la manera de obligarlos, es decir, se dan casos de personas de la tercera edad en situación de calle que pues les va bien pidiendo limosna, obtienen recursos que les permiten vivir mejor que en un asilo. Ellos mismos lo han manifestado de alguna manera. ¿Hay manera de obligarlos? No. O si no quieren, ustedes no hacen nada. No lo podemos obligar porque violamos su derecho, claro. Derecho humano. Ayer precisamente me encontré a un señor que por ahí mucha gente lo ha denunciado, que estaba en frente de Walmart y luego se mueve. Bueno. Yo lo he invitado 3 veces a participar y así directamente me dice el señor, no, me va mejor aquí en la calle. Sí. La gente es más noble conmigo que estando dentro de un albergue. Pero es este señor al que ha sido señalado por que mete la mano y que abusa de la buena voluntad. Pues sí, pero ese señor ya está incurriendo en una falta, ¿no? Necesita ser denunciado.
Ya una vez creo que por ahí al teniente Flores le refirieron, o sea, necesitan señalarlo y necesitan denunciarlo para nosotros proceder. Mientras nada más se diga como una leyenda urbana, nosotros no vamos a poder actuar de manera jurídica. O sea, sigue siendo un señor que la misma gente le sigue dando y sigue actuando de esa manera. Entonces tiene que ser señalado, tiene que ser denunciado para poder actuar. Muy bien, Guillermo Covarrubias, director del DIF Torreón, y Claudia García, directora jurídica para Asuntos de Familia. Nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. Al contrario, estamos a la orden, licenciado, licenciada Marcela. Gracias.